cada madre se siente culpable por los errores que comete con sus hijos. Cuando se trata de criar hijos, a menudo nos sentimos responsables de todos sus malos comportamientos, episodios de depresión, comportamiento, uso de drogas, lo que sea. La verdad es que a veces tenemos la culpa. En esos casos, necesitamos mujer arriba y lidiar con eso. Pero muchas veces no tenemos la culpa. Sin embargo, todavía tenemos una culpa excesiva e innecesaria por cada mala decisión que toman nuestros hijos. Necesitamos aprender a diferenciar la culpa falsa de la culpa verdadera y seguir adelante con nuestras vidas. Llevar una falsa culpa no beneficia a nadie, y menos a nuestros hijos. La verdad es que Velma tomó las mejores decisiones que pudo mientras estuvo casada, pero luego se dio cuenta de que lo que realmente estaba lastimando a Rod era el comportamiento de su padre, no solo el de ella. Ella se salió de la situación, y entendió que cuando Rod estuviera listo, él trabajaría a través de eso. Y cuando llegó el momento, ella estaba lista y esperando para ayudarlo. Enseñarlo a externalizar sus sentimientos. Como dije anteriormente en este capítulo, ayudar a los hijos a reconocer y nombrar los sentimientos es muy importante, y es mejor comenzar ese proceso cuando son jóvenes. Pero esto es solo el comienzo de enseñar un vocabulario emocional. La parte difícil comienza a medida que madura y sus sentimientos se vuelven más complejos. Pero no se deje intimidar por sentimientos más complejos, porque los principios que debe seguir para ayudarlo a identificarlos y luego lidiar con ellos son bastante simples. Una vez que lo ayudes a decir cuáles son sus sentimientos, entonces debes enseñarle qué hacer con ellos. Muchos niños, y hombres, saben exactamente cómo se sienten. Simplemente no saben cómo expresar sus sentimientos de una manera productiva, o al menos inofensiva. Lo más importante que puede hacer es decirle a su hijo que no necesita mantener sus emociones ocultas en su interior. Si está frustrado, debe hablar de ello. Si está agitado, necesita ir a un lugar donde pueda dejar salir su agitación sin atraer a otros. Lo mismo ocurre con la ira. Si tu hijo lucha con la ira frecuente, cómprale algunos juguetes de Nerf y déjalo suelto en el bosque. Los niños necesitan liberaciones físicas más que las niñas, y esto es particularmente cierto durante la adolescencia, cuando los niveles de testosterona están aumentando. Asegúrese de que tenga un plan para liberar físicamente su ira y frustración. Hable con él y haga una lluvia de ideas sobre cosas saludables que él puede hacer cuando está enojado. En lugar de golpear a su hermana, gritarte o golpear a los niños en su clase. Además de esto, asegúrese de que esté haciendo ejercicio regularmente, independientemente de su estado de ánimo. Manténlo fuera y ocupado. Lo peor que pueden hacer los niños por su bienestar emocional es sentarse frente a una PlayStation, televisor o pantalla de computadora y jugar videojuegos, especialmente los violentos, durante horas. Todas sus frustraciones acumuladas, agitación, ira y tristeza permanecen latentes en sus músculos, esperando que estallen las bombas de tiempo. Incluso si su hijo no tiene problemas de enojo para comenzar, los desarrollará si permanece sentado demasiado tiempo. Su cuerpo simplemente no está hecho para estar inactivo. Literalmente, tiene una necesidad física de ejercicio para liberar su energía y emociones acumuladas. Si su hijo atraviesa un momento tumultuoso, intente instruirle cómo enfrentarlo y luego liberar sus emociones. No lo vuelvas loco, ve a preguntarle cómo se siente, pero míralo con cuidado. Si la ira comienza a acumularse, reconozca en voz alta para él y luego pregúntele cómo puede ayudarlo a sacarlo. Por ejemplo, podrías preguntarle, ¿no pareces ser tú mismo hoy? ¿Todo bien? O puedo decir que la ira te está afectando. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Algunas veces, simplemente preguntarle a su hijo si quiere ir en bicicleta o caminar a paso ligero, le muestra que usted quiere estar con él incluso cuando está enojado. Además, puede darte tiempo para tener una conversación útil. Hágale saber que está disponible en cualquier momento si necesita hablar y que se siente cómodo hablando de lo que tenga en mente, incluso si está enojado con usted. Puede que no esté listo para hablar, y eso está bien. Dale espacio. Puedes intentar comprarle unos murciélagos Nerf y simplemente ponerlos en su cama con una nota. Puedes desconectar los videojuegos o la televisión y sonreír al decirle que te has dado cuenta de que necesita más tiempo al aire libre.
Sé sensible, sé sutil, y no lo persigas, molestándolo. No necesita que le recuerden las cosas una y otra vez. Puedo garantizar que si le dices cosas una o dos veces por amor, él te escuchará. No te dejará saber que oye, pero lo hará. Si bien la liberación física de sentimientos intensos es importante, muchas emociones pueden manejarse simplemente a través de la conversación. Si su hijo tiene una discusión con su hermana mayor, un simple lo siento en ambos lados puede ser suficiente. Si una novia rompe con él o su abuela lo llama perezoso, él puede enojarse y lastimarse, pero estos sentimientos a menudo pueden ser exteriorizados a través del diálogo. Solo sentarse y hablar con él sobre lo que sucedió y permitirle que se escuche hablar a veces puede ser toda la curación que necesita. Los humanos están conectados para sentir emociones y no para mantenerlos dentro, ignorados y olvidados. Algunos sentimientos son superficiales y se pueden descartar más fácilmente que otros. Pero hay otros más profundos, como el dolor que Rod sintió hacia su padre, que necesita ser procesado. Una gran parte de ese proceso es tener los sentimientos identificados, exteriorizados y examinados porque solo después de que esto suceda se pueden resolver. De lo contrario, el dolor acumulado, la ira, la tristeza o la desesperanza, como hemos visto anteriormente, puede gobernar la conducta de un hijo en su etapa adulta sin que él se diera cuenta. Ayúdale a separar sus sentimientos de sus acciones. Los maestros de kindergarten inevitablemente luchan con los niños que no están acostumbrados a compartir. Un niño tira un juguete de la mano de otro, y la víctima golpea al tirador en la parte superior de la cabeza. A pesar de que fue su juguete el que fue robado, la maestra le dice que no puede golpear a otros estudiantes, sin importar qué tan enojado esté o cuáles sean las circunstancias. El componente faltante aquí es enseñarle al niño cómo sacar su ira de una manera saludable y dejarla ir. Eso no significa sofocar la ira del niño o ignorar a los niños que son malos. Significa encontrar formas para que su hijo exprese sus sentimientos sin dañar a los demás. Hay madres demasiado protectoras que les dicen a sus hijos que tienen todo el derecho de estar enojadas y que merecen justicia cuando son ofendidas. A veces les enseñamos a competir con el que hiere sus sentimientos o a dejar a esa persona como amigo. Les decimos que se igualen e incluso los alentamos a permanecer enojados. En lugar de ayudar a nuestros hijos a encontrar una resolución, continuamos encendiendo su ira, que luego se vuelve paralizante. La ira repentinamente tiene poder sobre ellos y ya no están a cargo de sus vidas. Su ira es. Los hombres se han convertido en directores generales de empresas, se han destacado como médicos y se han convertido en policías sobresalientes porque la ira está en sus vidas. Por supuesto, muchos de los que no tienen problemas de ira también se han destacado en estas profesiones. La razón de esto es que la ira proporciona energía y puede actuar como una fuerza motriz en la vida de un hombre. Por ejemplo, si un hijo piensa que su padre nunca lo ha respetado, se siente indigno y enojado consigo mismo por ser un perdedor. Sin embargo, a medida que madura hasta la edad adulta, esa misma ira y dolor pueden llevarlo a sobresalir en su carrera. De modo que pueda probar a su padre, ya él mismo, que no lo es. A la inversa, un niño puede sufrir heridas de ser gritado repetidamente por su madre y su ira enterrada puede llevarlo a la miseria. Puede volverse deprimido, ansioso, muy agresivo. Algunos hombres se enojan con las mujeres, por ejemplo, debido a las heridas que experimentaron cuando eran niños a manos de una madre o abuela. En resumen, si las profundas heridas de un hijo desde la infancia no se resuelven, puede convertirse en un hombre impulsado por esas heridas en sus carreras y relaciones. Las madres nunca queremos que nuestros hijos sean esclavos de sus sentimientos, por lo que mientras aún están madurando, es fundamental que les ayudemos a enfrentar sus sentimientos y luego tomar decisiones inteligentes y saludables. Y sí, aunque no estemos listos para lidiar con los sentimientos de nuestros hijos, especialmente los negativos como la ira y el dolor, debemos reconocer que es lo mejor para ellos y hacer lo correcto. Sandy hizo justamente esto con sus dos hijos. Cuando su hija menor, Ethan, tenía 17 años, salía con una chica quien amaba profundamente. Había estado cerca con su hermano de 19 años, Ted, desde que eran jóvenes. En el transcurso de un año, a Ted le gustó la novia de Ethan.
Sabía cuánto la amaba su hermano menor, pero sus sentimientos por ella superaban su lealtad a su hermano, y Ted invitó a la niña a salir. Y luego, lo has adivinado. Durante el año siguiente, ella se enamoró de Ted y dejó a Ethan. El joven fue aplastado, tanto por perder a la joven que amaba como por el hecho de que su hermano mayor lo había traicionado. En los próximos años, los dos hermanos terminaron la universidad y la relación entre Ted y la exnovia de Ethan fracasó. Tal vez a Ted le hubiera gustado la persecución, pensó Sandy. Durante 5 años los hermanos no se hablaron. Primero, Ethan se negó cuando Ted intentó reparar su relación. Entonces Ted se sintió herido por los insultos que Ethan le lanzó y, en poco tiempo, la ira entre los dos se intensificó hasta el punto de que ninguno de los dos sabía de qué estaban realmente enojados. Sandy buscó consejería porque su ruptura le rompió el corazón. Intentó hablar con cada niño por separado, pero fue en vano. Los consejeros recomendaron que si a los dos no les gustaba el uno al otro, que así sea. Después de todo, tenían derecho a estar enojados. Recibió muchas conferencias sobre límites entre hermanos y luego sobre aquellos entre ella y sus hijos. Ethan se casó y Ted se negó a ir a la boda. Ted se casó y Ethan hizo lo mismo. Cuando Ethan tuvo su primer hijo, le dijeron que su bebé solo viviría por un par de años. Ella tenía una condición de corazón incurable. Aún así, Ted se negó a acercarse a su hermano. La hija de Ethan murió cuando ella tenía 18 meses y él quedó devastado. Su matrimonio comenzó a desmoronarse y comenzó a beber mucho. Extrañaba desesperadamente a su hermano y, de hecho, apenas podía recordar lo que había causado la ruptura entre ellos en primer lugar. ¿Qué se habían dicho entre ellos? Lo que sea que fuera, ya no le importaba, necesitaba a su hermano mayor. Estaba cayendo rápido y temió que, además de perder a su hija y quizás a su matrimonio, también podría perder su trabajo. Sintió que su vida se estaba saliendo de control. Sandy le comunicó todo esto a Ted, pero no se movía para compensar a Ethan. Finalmente, en un momento de desesperación, Sandy visitó a Ethan. Más tarde me contó sobre su conversación. Ethan, estás muriendo una muerte lenta. Necesito ser franco y decirte que, a menos que te aburras, llegarás a un punto en el que morirás. Tal vez no literalmente, pero al menos en sentido figurado. Ethan perdió la paciencia. Él le gritó: Madre, estás fuera de lugar y estoy harta de tu intromisión. Sal de mi casa. Está bien, lo haré, comenzó, pero no sin decirte que has elegido una vida de miseria. No es culpa de nadie en este punto, sino tuya. Nunca has dejado de enfadarte con tu hermano y has decidido dejar que eso te mate. Cállate y vete. Exigió. Todavía tienes que tomar una decisión. Puede decidir pedirle a su hermano que lo perdone por todas las palabras dolorosas y el dolor entre ustedes, o puede continuar dando poder a esta terrible ira y dejar que la destruya. Eres un hombre. La decisión es tuya. Sandy no tuvo noticias de Ethan durante semanas. Y ella no tuvo noticias de Ted. Se preocupó, pero también se había tomado en serio su propio consejo. Decidió reconocer su propio dolor, hacer lo que pudiera con eso y luego dejarlo ir. Ya no permitiría que su dolor por la relación de sus hijos gobernara su vida. Finalmente había dicho lo que tenía que decir. Aproximadamente un mes después, Sandy se enteró de que Ethan también había seguido su consejo. Fue a la casa de su hermano y le dijo que se sentía miserable por el dolor en su relación. A pesar de que creía que su hermano había iniciado la guerra entre ellos, decidió disculparse por su parte en todo eso, y le pidió a Ted que lo perdonara. Luego se fue. Desde ese momento, Sandy supo que Ethan había reducido su consumo de alcohol y que su matrimonio estaba mejorando. Ella aprendió que después de confrontarlo, Ethan tuvo una visión más clara y honesta de sus emociones y su comportamiento. Su madre lo ayudó a profundizar en el corazón de muchas de sus viejas heridas, y cuando animó a sus hijos a perdonarse unos a otros, ambos hombres sintieron una gran libertad. Ahora los hermanos se llevan bien, de hecho, mejor que nunca antes de la pelea inicial, de acuerdo con Sandy. Cuando enseñamos a nuestros hijos a manejar sus sentimientos, no podemos dejar caer la pelota a la mitad. Debemos terminar el trabajo y comunicar claramente que los sentimientos son solo eso.
No son relaciones, no son personas, y que siempre tenemos la opción de cómo responder a ellas. Stephen Covey describió este mismo principio de una manera diferente en su éxito de ventas. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Covey expresó la importancia de ser proactivos con nuestros pensamientos, perspectivas y comportamientos. Muchas veces son nuestros sentimientos, más que las circunstancias reales, los que nos hacen sentir abrumados, desanimados o desesperados. Covey continuó diciendo que debemos adoptar un lenguaje proactivo en lugar de un lenguaje reactivo. Por ejemplo, el lenguaje reactivo es cuando nos decimos a nosotros mismos: no hay nada que pueda hacer, así es como soy. O me pone tan enojado. Esta es una perspectiva poco saludable y nos deja atrapados. Cambiar nuestra perspectiva y reafirmar nuestros pensamientos en un lenguaje proactivo sería algo así: veamos nuestras alternativas, puedo elegir un enfoque diferente y puedo controlar mis propios sentimientos. Esto es exactamente lo que las madres pueden hacer por sus hijos mientras les enseñamos que sus sentimientos pueden ser intensos pero que no necesitan controlar su comportamiento. Significa evitar que nuestros hijos se sientan enojados, tristes, impacientes, frustrados o culpables y desafiarlos. ¿Qué vas a hacer con esos sentimientos? ¿Vas a permitir que ellos dominen tus decisiones o te vas a encargar de ellas? En una cultura que se enorgullece de la autoexpresión y de ser transparente con los sentimientos, esta noción puede parecer herética. Se nos enseña que nuestros sentimientos importan más que nuestros comportamientos. ¿Es esto cierto? De hecho, no. Los comportamientos son los que determinan nuestra felicidad y éxito a largo plazo. Desafortunadamente, muchas formas de arte del entretenimiento, como la televisión, los videojuegos y las películas, alientan a los niños a permitir que dominen sus sentimientos. Los videojuegos y las películas, por ejemplo, pueden ser hiperrealistas, donde los sonidos son más fuertes que en la vida real y donde la violencia ocurre con más frecuencia que en la realidad. Estas cosas alientan a los niños a sentirse enojados y a actuar violentamente en respuesta a la ira. De hecho, los estudios muestran que los niños que están expuestos a violencia repetida en las pantallas se comportan de manera más agresiva cuando tienen más de 20 años que los niños que no lo están. Gran parte de la música que escuchan los chicos se centra en los sentimientos negativos e intenta atraerlos hacia esos sentimientos. En otras palabras, la mayoría de las formas de arte de alguna manera alientan a los niños a expresar más enojo. Esto puede parecer terapéutico en la superficie, especialmente para los niños que tienen ira profundamente arraigada, pero en realidad hace todo lo contrario. Trabaja para enfocarse en los sentimientos superficiales, en lugar de ayudar a los niños a lidiar con la causa de sus emociones. Claramente, debemos ayudar a nuestros hijos a controlar la violencia artificial y trabajar para resolver la ira real de manera saludable. Algunos hombres expresan emociones tan libremente que destruyen las vidas de los seres queridos. Otros retienen sentimientos y se destruyen a sí mismos. El problema al que nos enfrentamos no radica en los sentimientos o en los hombres, sino en el manejo distorsionado y la colocación de esos sentimientos en el corazón humano. Debemos ayudar a nuestros hijos a crecer en un entorno donde los sentimientos ocupen su lugar. Si se hace bien, este puede ser uno de los regalos más importantes que le damos a nuestros hijos para garantizar una buena salud psicológica. Y todo hijo merece mucho. Capítulo 3. Él tiene un arco y una flecha, y el objetivo está en tu espalda. En algún momento de su desarrollo, puedes apostar a que cada hijo hará la guerra contra su madre. Algunos muchachos hacen la guerra a los 4 años, otros a los 14. Algunos lo hacen una vez, otros 10 veces. No importa a qué edad ocurra, o con qué frecuencia, estas guerras son solitarias y confusas, y cada madre que las atraviesa, como lo hará toda madre, está convencida de que está perdiendo a su hijo y, a menudo, se culpa a sí misma por ello. Si esto te está sucediendo, si recientemente has sido declarado enemigo, o sientes que solo es una cuestión de tiempo, espera. Hay esperanza por delante. Existen algunas reglas clave para sobrevivir a las guerras madre-hijo. La primera es que necesita tener un conocimiento profundo de lo que está sucediendo. El segundo es reconocer que la guerra que tu hijo está librando tiene muy poco que ver contigo y todo que ver con el desarrollo masculino.
Finalmente, dado que eres un adulto y eres el niño, sí, incluso a los 18 años, puedes obtener la ventaja con bastante rapidez, siempre y cuando mantengas tu ingenio sobre ti. Y las mamás somos buenas en eso. Vamos a separar las razones y las etapas de la guerra para poder equiparnos para sobrevivir un poco mejor. Usted no me entiende. Hace varios meses, Carrie vino a mi oficina con Hayden, un niño de 5 años con cabeza de champaña y con la cabeza faltante de la mayoría de sus dientes frontales. Acababa de ingresar al jardín de infantes y estaba en un chequeo. Carrie parecía estar a punto de llorar durante el examen y en un momento, me anunció que Hayden estaba en venta, si estaba interesado. Cuando ella dijo esto, miré a su hijo y vi una sonrisa pícara. Parecía disfrutar el hecho de que su madre estaba molesta por su comportamiento. Cuando le pregunté a Carrie qué estaba mal, ella soltó. Todo. Se opone absolutamente a todo lo que le digo que haga. Hace 6 meses, él era un sueño. Iríamos al parque juntos y jugaríamos con otros niños en su clase. Llegaba a la cama a tiempo, incluso me ayudaba en la casa cuando le preguntaba. Entonces, parecía que de la noche a la mañana, se puso las manos sobre las orejas y susurró. Un monstruo. Hayden seguía fingiendo leer la revista Eclipse en la sala de examen mientras Carrie estaba hablando. Se sentó en silencio junto a ella, escuchando todo lo que estaba diciendo. Una vez que comenzó, siguió adelante, aparentemente aliviada de decir en voz alta con que había estado luchando durante varios meses. Le digo a mi esposo que estoy preocupado. Quiero decir, tal vez algo está mal. Tal vez tenga un tumor cerebral o algo así. Carrie lo explicó de manera que Hayden no podía entender lo que estaba diciendo. Nunca he visto un cambio tan repentino en la personalidad de un niño. Y otra cosa. Solía jugar fácilmente con otros niños del vecindario, pero ahora incluso se ha vuelto malo con ellos. Lo veo mandarles alrededor. Él no los golpea, pero se ha acercado terriblemente. Cuando lo aparto y le digo que su comportamiento es inaceptable, él simplemente sonríe. Por supuesto, nunca es así alrededor de su padre. No sé lo que he hecho, pero por alguna razón, mi hijo ha comenzado a odiarme. Carrie habló irracionalmente porque estaba tan molesta. Por supuesto, ella realmente no pensó que su hijo tenía un tumor cerebral y creo que Hayden se dio cuenta de eso. Sus palabras fueron duras para un chico joven, pero su tono casi histérico nos hizo saber a Hayden y a mí que no estábamos hablando en serio. Ella simplemente estaba sangrando. Aún así, Carrie debería haberme dicho estas palabras en privado, y eso lo sabía. Antes de que ella pudiera continuar, dirigí mi atención a Hayden. No, pensé para mis adentros, no este niño pecoso y de actitud tranquila sentado frente a mí. No parecía capaz de la conducta que Carrie estaba describiendo. Decidí traerlo a la conversación. ¿Qué tienes que decir sobre lo que tu madre me acaba de decir sobre tu comportamiento? Le pregunté. Sin mirarme, se encogió de hombros un par de veces. Hayden, dije de nuevo. Él no levantó la vista, así que me puse de cuclillas para ponerme en su nivel y traté de hacer contacto visual. Ella dice que eres diferente de lo que solías ser. ¿Te sientes diferente? No lo sé, respondió cortésmente. Tu mamá dice que le gritas a ella. ¿Gritas? Supongo que sí. Todavía no me miraba. Esperé y luego le pregunté, ¿qué se siente cuando le gritas a ella? Pensé que eso afectaría un nervio, pero él se quedó en silencio. Esperé más tiempo y estaba claro que simplemente no quería responder a mis preguntas. Estar en el jardín de infantes puede ser muy difícil, le dije. Es agotador y la maestra quiere que prestes atención durante mucho tiempo y los otros niños pueden ser mandones. ¿Crees eso? De repente vi que el labio inferior de Hayden temblaba. Apartó la vista de mí y miró a su madre con una mirada que decía, por favor, dígale que se vaya. Esa fue mi señal para seguir adelante. Hayden, esto es importante, le dije. Es importante porque a tu madre le preocupa que no estés actuando tan bien como antes. ¿Algo anda mal en la escuela? Sabía que probablemente no lo había hecho porque había visto a muchos niños de su edad pasar por cambios de humor similares, pero quería darle una salida. No, la escuela está bien. Me gusta. Mi mamá simplemente no me deja hacer lo que quiero hacer. Ella no entiende.
Después de insultar tanto a Haden como a su madre sobre la vida en la escuela y en casa, me di cuenta de que no había problemas importantes. Haden estaba experimentando el agotamiento normal que los niños de kindergarten experimentan después de los primeros meses de transición, y estaba experimentando un crecimiento psicológico, por así decirlo. Se sentía fuerte, independiente y bastante capaz. Cuando su madre le dijo qué ponerse para ir a la escuela, discutió. Cuando ella le dijo qué comer para el desayuno, incluso si le gustaba, comía algo más. Cuando ella le recordó cómo hablar con los otros niños de su clase, él gruñó y dijo que sabía cómo se suponía que debía hablar. Y cuando ella lo obligó a dejar de jugar demasiado agresivamente con sus amigos, se frustró, creyendo que las mamás no lo entienden. Y la verdad es que Haden tiene razón. Le expliqué a Carrie que Haden estaba luchando principalmente con dos cosas: el agotamiento y la presión para comportarse. Traté de ayudarla a ver la vida a través de sus ojos. Primero, Haden se levantaba temprano todas las mañanas mientras aún estaba cansado, fue a la escuela y reunió toda la energía que pudo para concentrarse y comportarse. Regresó a casa todos los días cansado y luego dejó que todas las emociones que mantuvo bajo control en la escuela se derramaran sobre su madre cada tarde. Segundo, estaba pasando de sentirse dependiente de su madre a tratar de ser más independiente. Esta fue una lucha también. Para un niño de 5 años, experimentar ambas cosas a la vez se sintió abrumador y cada día, él tenía mini derrumbes, por así decirlo. Simplemente le dije a Carrie que fuera paciente. Le aconsejé que lo ayudara a relajarse los fines de semana y darle tiempo suficiente para jugar. No podía manejar un lugar más, como clases de piano o fútbol, donde tenía que concentrarse y comportarse. Con unos meses más de madurez, podría hacerlo, pero en este punto, Haden necesitaba tiempo para estar en casa y simplemente jugar, dormir la siesta o elegir lo que fuera que quería hacer. Con respecto a su mal comportamiento, le dije que esperaba que gran parte desapareciera cuando su fatiga se fuera. Mientras tanto, sin embargo, ella no podía ignorarlo. Así que la entrené en cómo establecer reglas claras y establecerlas durante un tiempo en que él estaba tranquilo. Carrie me dijo que había tantas cosas que él hizo que a ella no le gustaron, se preguntó por dónde empezar. Le dije a ella que escogiera 2 comportamientos que ella consideraba más ofensivos y que solo trabajaba en ellos. Eso es fácil, dijo ella. Él me grita y me duele terriblemente. Le dije que ella debería comenzar allí. La alenté a encontrar un momento en el que no estuviera molesto por sentarse y decirle que ya no iba a gritarle. Si lo hacía, debía ir a su habitación y quedarse allí solo hasta que estuviera listo para decirle que lo sentía. Solo entonces podría salir. Le advertí que entrenarlo para detenerse podría llevar tiempo. Lo más importante, cuando decía algo, tenía que decirlo en serio. Si ella le decía que no podía gritarle y luego lo hacía, ella estaba comprometida a seguir adelante con las consecuencias. Al principio, él la probaría para ver si hablaba en serio. Él podría gritar y luego huir y esconderse. Le dije que los chicos de voluntad fuerte a menudo hacen intencionalmente lo que les han dicho que no pueden solo para ver qué ocurrirá. En un sentido, ellos declaran la guerra. Le dije que cuando Haden hizo eso en el futuro, ella tuvo que tomar todo el tiempo necesario para ganar. Los chicos realmente tercos se negarán a cumplir durante horas. Por lo tanto, las madres como Carrie deben estar preparadas para hacer que las consecuencias se mantengan, incluso si ocupa toda la tarde, un día o incluso una semana. Los varones de voluntad fuerte necesitan madres de voluntad más fuerte. Los niños son diferentes de nosotros. Los chicos se dan cuenta muy rápido de que no son como nosotros. Somos mujeres y son hombres. Incluso a los 2 años, los hijos parecen tener la sensación de que funcionamos en diferentes planos, no solo porque somos mayores, sino por nuestro género. Y la verdad es que muchas de nosotras las madres también sentimos lo mismo. Entendemos de dónde vienen nuestras hijas. Por qué lloran repentinamente, cómo colorean también en sus libros para colorear y por qué tienen miedo de las serpientes. Pero cuando nuestros hijos abordan a sus amigos en la sala de estar, nuestra incomodidad les comunica a nuestros niños que sí, de hecho, somos una especie muy diferente. Y eso es algo bueno.
A medida que los niños maduran a través de diferentes etapas de desarrollo, el hecho de que somos diferentes se intensifica y, a menudo, se malinterpreta. Cuando sienten por primera vez las ganas de ponerse en pie y hacer algo por su cuenta, no pueden imaginar que alguna vez sintamos tales indicios. Somos adultos, pero como también somos mujeres, experimentamos nuestros anhelos de manera diferente a ellos, y ellos intuyen eso. Cuando nuestro hijo de 3 años decide vestirse solo, nuestro de 16 años insiste en que compre un auto con su propio dinero, ellos realmente no creen que estos deseos puedan resonar con nosotros porque somos mujeres. Quieren independencia y control y creen que estos son sentimientos estrictamente masculinos. Aquí están las buenas noticias. No necesitan saber que entendemos y no entendemos. Tenemos que agotarnos para convencerlos de que, de hecho, tenemos los mismos deseos. Solo tenemos que negociar bien durante la batalla. Cuando los hijos libran una guerra contra sus madres, gran parte de esto proviene de la necesidad de ejercer cierta independencia. Si bien queremos que nuestros niños sean independientes, solo podemos confiar en ellos para tomar decisiones que están listos para manejar. Nuestro trabajo es averiguar cuánta latitud darles y cuánto retener. Esto puede ser muy complicado. La vida se volvió más fácil para Carrie después de que hablamos de 2 cosas. Primero, discutimos el tema de la fatiga. Todos los estudiantes de kinder están muy cansados, dije, y cuando lo están, todas las apuestas están canceladas. Cuando su hijo ingresa a la escuela, es el primer paso en su vida adulta. Viene con un nuevo sentido de la aventura, pero también con un día más estructurado, y esas 2 cosas pueden ser agotadoras. Los niños cansados se deshacen fácilmente y gran parte de la irritabilidad de Hayden se deriva de eso. Sin embargo, más allá de la fatiga, hablamos de la guerra que él estaba librando y librando solo contra ella. Hayden necesitaba una manera de sentirse independiente. Necesitaba tomar algunas decisiones por su cuenta, al tiempo que seguía reconociendo que mamá era la jefa. Así que la animé a escoger sus batallas. No pelees por ropa o juegos en el patio trasero. Esto es cosas de niño y no una batalla que probablemente ganará. Asegúrese de que se comporte bien en la escuela y que cuando esté con otros niños sea amable. Concéntrese en el panorama general y deje ir las cosas pequeñas. Si ella trabajara solo en unos pocos problemas a la vez, el nivel de estrés en el hogar disminuiría dramáticamente. Ella lo hizo, y funcionó. Te amo, aléjate de mí. Tarde o temprano, y a veces tarde y temprano, cada hijo se sentirá amenazado por su madre. No podemos hacer nada para evitar esto. Es simplemente algo que ellos, y nosotros, debemos soportar. Cuando un niño comienza a sentirse agobiado por su madre, se retira y le dice que quiere poder tomar más de sus propias decisiones. Pero hay otro elemento que subyace en gran parte de la turbulencia mental y emocional que se está gestando en el niño maduro. Cada niño llega a un momento en que necesita hacer una pausa emocional de su madre. Tan doloroso como se siente en ese momento, es uno de los muchos pasos que debe dar un hijo en su viaje para convertirse en hombre. Bruno Bettelheim solía decir que los hijos matan a sus madres durante la adolescencia para poder sobrevivir. A medida que maduran, los niños que aman a sus madres sienten que surge un conflicto porque, por un lado, quieren que sus madres los amen y se preocupen por ellos, pero, por otro lado, odian que todavía quieran esto. Quieren ser hombres, independientes y capaces de valerse por sí mismos, a la vez que anhelan la comodidad que ofrecen sus madres. Las hijas no pasan por esto. Ellos no sienten que su independencia es desafiada si permanecen atadas emocionalmente a sus madres. Pero los chicos lo hacen. Necesitamos entender esto y respetarlo. Y tenemos que ir un paso más allá, necesitamos ayudarlos a tomar un descanso por el que están tan en conflicto. Es doloroso para ambas partes, pero es necesario, si van a convertirse en hombres y no a quedarse atrapados en la adolescencia. Muchos de nosotros hemos visto, y tal vez vivimos con, hombres que nunca se apartaron del control de una madre, y los resultados son desastrosos. Un niño que no puede dejar a su madre en el momento adecuado y de la manera adecuada nunca se convertirá en el tipo de hombre que encontrará un matrimonio feliz y feliz.
Puede encontrar una mujer que quiera experimentar una conexión profunda con él, pero no podrá hacerlo porque permanece en un conflicto emocional con su madre. Está apegado de maneras poco saludables y está atascado con esos apegos. Una buena madre no puede dejar que esto suceda. Así que puede resultar que la guerra que nuestros hijos pagan es realmente algo bueno. Pero, sin embargo, es doloroso para las madres. Tratando de corregir los errores. Por lo general, la batalla entre un niño y su madre comienza al comienzo de la adolescencia, pero puede levantar su cabeza un poco antes, como sucedió en el caso de Jaden. Para Sonja, su hijo Tyler tenía 17 años antes de la guerra en la que habían estado librando silenciosamente al descubierto. La mayoría de sus dificultades tenían sus raíces en los problemas que Sonja había experimentado cuando era una niña. Sonja había crecido en un gran vecindario de ingresos medios. Su padre era un conductor de camión que viajaba bastante y su madre era enfermera en la oficina de un médico. Estaba cerca de sus padres, pero los protegió de sus dificultades porque sabía que trabajaban duro y no quería cargarlos con sus propias preocupaciones. Ella luchó con los académicos y fue acosada en la secundaria porque estaba un poco gordita. En la escuela secundaria, cuando su novio rompió su relación, lloró sola en su habitación porque no quería molestar a sus padres. Cuando su padre estaba en casa, ella nunca quiso hacer nada que hiciera que su tiempo fuera desagradable, porque no quería que él volviera a la carretera molesto. Ella era una buena chica y tenía muchos amigos en su vecindario. Una noche, durante una noche de descanso en casa de una amiga, el padre de su amiga se coló en la habitación después de que todos se fueron a dormir. Fue hacia Sonja, cubrió su boca para que su hija, dormida en la misma habitación, no la escuchara, luego procedió a acariciarla y besarla. Cuando terminó, le dijo que si ella se lo contaba a alguien, incluida su hija, le haría daño a su familia. En un esfuerzo por evitar que sus padres se preocupen por ella, Sonja sufrió en silencio. Poco sabía ella que el hombre estaba haciendo lo mismo con muchos de los otros amigos de su hija. Después de este ataque, Sonja tuvo problemas para dormir. Cuando ella se quedó dormida, estaba plagada de pesadillas. Dejó su luz del techo encendida por la noche y cuando su madre la apagó, la volvería a encender tan pronto como su madre se durmiera. Ella no podía concentrarse durante la escuela. Su amistad con la hija de su atacante fue tensa y comenzó a sentir una enorme culpa por lo que había sucedido. Se preguntó si había hecho algo para atraer al hombre a la habitación de su amiga durante la noche de pijamas. Debería haber gritado cuando él entró por primera vez en el dormitorio. Su mente se tambaleaba con los escenarios de lo que debería haber hecho o podría haber hecho. Ella se reprendió emocionalmente por las cosas que no hizo esa noche. Pero ella nunca dijo una palabra a su amiga, ni a nadie. Sonja finalmente se casó con un hombre amable y trabajador. No aprendió sobre el abuso hasta que estuvieron casados 10 años. Cuando Sonja finalmente reveló su secreto traumático, él simplemente la miró y dijo: «Bueno, cariño, eso fue hace mucho tiempo». Sonja me dijo que cuando dijo eso, quería saltar a través de la habitación y estrangularlo. Esa declaración cerró cualquier conversación sobre su abuso y comenzó a sentir que no podía confiar en que su propio esposo le ofrecería la simpatía y el cuidado que merecía. Tyler, el mayor de los 3 hijos de Sonja, era un niño extrovertido y alegre. Su único problema, como ella me reconocería años más tarde, era que él era un hombre. Él realmente no hizo nada malo. Simplemente no pudo evitar ponerlo en la misma olla que su esposo, su padre, quien nunca había estado en casa, y, aunque ella no quería admitir esto, su abusador. De alguna manera, profundamente en su alma, una parte de ella conectaba a los 4 hombres. Muy mal para Tyler. Muy mal por ella. A lo largo de su infancia, Sonja se encontró enojada con Tyler por ninguna razón, especialmente cuando se convirtió en un adolescente. Esto la molestaba terriblemente. A veces, me dijo, no quería estar en la misma habitación que él, aunque él no había hecho nada malo. Él sonrió como su padre y esto la molestó. A él le gustaba su padre y ella lo odiaba. Se mueve como un pato herido, me dijo una vez. Cuando Tyler tenía 16 años, solía dispararle a Sonja. Entonces se volvió verbalmente abusivo. Él llamó sus nombres y la insultó, pero solo cuando su padre no estaba cerca.
Sonia decidió buscar la ayuda de un consejero porque el comportamiento de su hijo era muy antagónico. Durante sus sesiones con el consejero, comenzó a ver patrones en cómo se relacionaba con los hombres. Se dio cuenta de que desde el momento en que el padre de su amiga la asaltó, albergó una profunda animosidad hacia los hombres. Como nunca resolvió su enojo hacia su agresor, la llevó a todas sus relaciones con otros hombres. Su esposo, su hijo e incluso su padre. Pero no sentía rabia sola, sino que sentía una compleja red de emociones hacia los hombres, que se derivaba de su asalto. Ella realmente no podía confiar en ellos, permitirse a sí misma acercarse a ellos, incluso para amarlos completamente. Una vez que reconoció sus sentimientos, pudo ver cómo afectaban sus relaciones con los hombres que le importaban, especialmente Tyler. Una vez que se dio cuenta de esto, decidió, probablemente subconscientemente, compensar en exceso por su animosidad hacia los hombres al tratar a Tyler de manera diferente. En lugar de disciplinarlo cuando él hizo algo mal, ella le dio excusas. Ella trató de tratarlo más como un compañero que como un niño. Muchas veces, ella le habló con el tono que usaría si él fuera una de sus amigas cercanas. Esto hizo que Tyler se sintiera incómodo y enojado. Quería que su madre actuara como una madre, no como una amiga. Así que cuando habló con ella, actuó de manera irrespetuosa y desafiante, lo que a su vez hizo que Sonny se sintiera rechazada y dolida, y la ira entre ellos se salió de control. Fue entonces cuando ella trajo a Tyler a verme. Quería saber qué podía hacer con su relación con Tyler. Empezamos a cavar juntos. ¿Cuáles son los temas de los argumentos? Planteé. Parece que nos peleamos por todo, dijo. ¿Qué tal al principio, cuando empezaste a pelear? Le pregunté. Bueno, al principio me dijo que lo traté como a un niño. Que no confiaba en él. Entonces las cosas empeoraron. Me dijo que yo lavaba su ropa de manera equivocada, así que lo hice hacer lo suyo. Luego tuvimos una caída, una noche de descanso sobre su novia. Estuvo fuera hasta las 2 de la madrugada con ella. Esperé cuando llegó a casa, estaba viendo rojo. Rompió el toque de queda, había estado bebiendo, y cuando lo confronté al respecto, me sujetó contra la pared y me dijo que me mantuviera fuera de su negocio. Dijo que no quería mi consejo, que no me respetaba y que yo era demasiado controlador. Y que no le entendí. Ella respiró y luego continuó. Estaba asustado. No voy a mentir. Él me supera en 50 libras y es un buen 6 pulgadas más alto. Por primera vez desde mi abuso, tenía miedo de un hombre. Me aparté de él, corrí a mi habitación y lloré durante 2 días. No le hablé. Él tampoco me habló. Eso había ocurrido unos meses antes de nuestra conversación, y me di cuenta de que ella todavía estaba conmocionada por el incidente. Le dije que me gustaría hablar con Tyler. Ella estuvo de acuerdo y una semana después, él se sentó con su madre frente a mí en mi oficina. Él no parecía comprometido en absoluto. De hecho, parecía bastante molesto. Tu madre me dice que ustedes dos no se han estado llevando bien, le dije. No, dijo secamente. Él claramente pensó que estaba del lado de su madre y él, a su vez, no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. Yo era el enemigo número 2. Así que hablé audazmente. ¿Qué crees que está mal con tu madre? Sabía que le gustaría la forma en que formulé la pregunta. Ella es psicópata. Eso es lo que está mal. Ella me trata como a un niño, como si tuviera 10 años, no 16. Ella me dice qué comer. Ella me dice qué ponerme. Si a ella no le gustan mis amigos, me dice que necesito hacer nuevos. ¿Qué cree ella que van a hacer? ¿Meterme agujas y dispararme con drogas? Su voz se quebró y él se estaba enojando más mientras hablaba. Me alegré por eso. Sonia se veía avergonzada pero aliviada. Desde su punto de vista, podía ver el lado de Tyler que ella siempre veía. Intenté interrumpir, pero Tyler siguió hablando, así que lo dejé. Y hay otra cosa. Ella siempre está hablando mal de mi papá. Pobre tipo. Ni siquiera está alrededor para defenderse. Sé que llega tarde a casa, que doctor no. Él trabaja duro y ella se queja de él. Sé que no es perfecto. Tiene problemas, quiero decir, ¿quién no? Ella me cuenta cosas de él. Ella me dice que ya no está segura de que lo ama.
Entonces ella me dice que no le diga a nadie. Es nuestro secreto. Me da escalofríos. Tyler y yo solíamos estar muy cerca, dijo Sonja. Solíamos hacer tantas cosas juntos. Cuando su padre estaba fuera de viaje, nos quedábamos despiertos hasta tarde y veíamos películas. Tendría amigos y cocinaría para todos. Él solía amarlo. Incluso lo llevaba de compras de vez en cuando y me decía si algo me veía bien o no. Sabía que, a diferencia de mis amigos, sería honesto. Mientras los dos bromeaban, la razón de su conflicto comenzó a surgir. Era tan claro como la nariz en mi cara. Tyler, interrumpí. ¿Alguna vez te sentiste como una de las novias de tu madre? Le pregunté. Esa es una pregunta extraña. Hizo una pausa. Por supuesto no. Quiero decir, ¿cómo podría ser como su novia si no soy una niña? ¿Qué pregunta tan estúpida estaba escrita en su rostro? Esto es lo que quiero decir. ¿Alguna vez sientes que tu madre te habla de la forma en que podría hacerlo con sus novias? ¿O te sientes como si ella te hablara de la manera que esperas y quieres que tu mamá hable? Miró al suelo y Sonja me miró. Creo que ella estaba más enojada conmigo que él. Ahora que lo pienso, tal vez sentí que las cosas de las que me hablaba eran cosas que pensé que debería contarle a sus amigos en lugar de a mí. Había todo tipo de cosas que desearía que ella no hubiera dicho. Sonja saltó en este punto. Como que, Tyler, no es justo. Siempre te traté con mucho respeto. Nunca quise ser una carga para ti. Claro, tal vez no debería haber criticado tanto a papá. Lo siento por eso. Pero ¿qué más hice? ¿Es esto? Vamos a golpear a mamá. Ella se detuvo, viéndose bastante triste. Hablamos un rato más y traté de que Tyler dejara que Sonja echara un vistazo en su mente. Se sintió sofocado. Sintió que su madre necesitaba que él estuviera allí para ella. La veía como frágil. Dijo que a veces sentía que su madre se apoyaba demasiado en él. Ella lo llamaba cuando salía con sus amigos. A veces sentía que ella estaba incluso celosa cuando traía a una novia a casa. Cuando reveló sus sentimientos, la culpa se mezcló con el alivio en su rostro. Podía sentir que no quería herir los sentimientos de su madre, pero que necesitaba decir la verdad. Sonja fue una buena madre. Ella adoraba a Tyler, y una vez que absorbió sus sentimientos y les permitió que se filtraran en su mente, comenzó a mirar hacia atrás su comportamiento desde su perspectiva. Ella estaba tan preocupada de que él, de alguna manera, se diera cuenta de su disgusto y desconfianza hacia los hombres, por lo que ella lo compensó por tratarlo como un amigo en lugar de un hombre joven. Estaba decidida a no dejar que su ira, incluso el odio, hacia los hombres se derramara sobre su hijo. Para evitar esto, se excedió con Tyler tratándolo como un confidente cercano. Esto suena irónico, pero las madres hacemos cosas peculiares con nuestra ira. No se produce simplemente una combinación de gritos, sino que a menudo nos impulsa a compensarlo actuando demasiado bien con aquellos con los que nos sentimos enojados o simpatizando con las personas con las que sentimos animosidad. El problema para Tyler cuando su madre se compensó en exceso al actuar como un amigo es que no le gustaba que lo trataran como a su amigo. Sintió que algo estaba mal cuando ella confiaba en él de esa manera, cuando se apoyaba en él como si fuera un adulto. Además, su madre compartió con él cosas que no eran apropiadas. Tyler sabía lo suficiente como para sentirse incómodo cuando esto sucedió, pero, como todavía era un niño, no podía señalar que estaba mal. Así que fue a la guerra contra su madre. Sonja hizo algunos cambios importantes y la guerra terminó bastante rápido. Ella dejó de confiar en él. Ella dio un paso atrás en un papel de autoridad. Cuando ella quería quejarse de su marido, le dijo a un amigo, no a su hijo. Ella se convirtió en la figura que Tyler necesitaba. Una madre adulta en quien él pudiera apoyarse, a diferencia de una que se apoyaba en él. Ser madre es complicado, especialmente cuando tenemos hijos. Sonja quería ser una buena madre. Todo lo que ella hizo estaba destinado a beneficiar a su hijo, no a hacerle daño. Pero después de que reconoció los patrones de su comportamiento que estaban afectando su relación con su hijo de manera negativa, los cambió y se convirtió en una mejor madre para eso. No es una madre perfecta, sino una persona mayor que podría comenzar a ver su relación con su hijo a través de sus ojos y darle lo que necesitaba.
Las contradicciones de los hijos maternos dicen que los niños tardan más en madurar que las niñas, y de varias maneras, eso es muy cierto. Las niñas, desde una edad temprana, parecen anticipar su futuro como mujer. Cuando los niños son jóvenes, parecen estar menos obsesionados con su futuro y más capaces de disfrutar los momentos de la infancia. Pero uno de los problemas apremiantes que todos los niños enfrentarán un día es que necesitarán aprender cómo ser un hombre. Cuando son jóvenes, no prestan atención conscientemente a esto. Pero a medida que crecen, su conciencia de que esta transición debe tener lugar se hincha. Y a medida que crece, también lo hace el miedo de una madre a que el proceso no vaya bien. Cuando los niños llegan a la adolescencia, comienzan a sentir que la virilidad está a la vuelta de la esquina. Como dije, las niñas parecen comenzar a moverse hacia la condición de mujer a una edad más temprana, y más gradualmente que los niños, que maduran de forma espontánea. Pero mientras que, como mujeres, nuestra transición para convertirnos en adultos probablemente fue más suave, todavía podemos entender por lo que están pasando nuestros hijos. Lo que es más difícil para nosotros entender es la preocupación de un niño de que vamos a impedir el proceso. Aquí está el verdadero problema. Un hijo necesita un hombre que lo ayude a navegar la transición. Los niños son criaturas visuales. Necesitan ver cómo se ve, habla y se comporta un hombre para imitar ese comportamiento e interiorizarlo. Esto es muy importante para que las madres lo entiendan, especialmente las madres solteras. A menudo, los hijos que viven solo con sus madres no tienen la oportunidad de pasar tiempo con los hombres que admiran y, por lo tanto, no observan rasgos masculinos saludables para imitar e interiorizar. Por lo tanto, es especialmente importante que las madres solteras le pidan a un abuelo, tío, entrenador, pastor o amigo que pasen un poco de tiempo con sus hijos. Por más que lo intenten, las madres solteras no pueden ser papá y mamá. Esto es tanto una buena noticia como una mala noticia. La buena noticia es que las madres deben liberarse de la presión que ejercen para hacer todo para sus hijos y simplemente concentrarse en ser madres realmente geniales. El desafío para las madres solteras es reclutar un buen hombre o dos para pasar tiempo con sus hijos con el fin de mostrarles cómo se comportan los grandes hombres. Entonces, ¿dónde, nos preguntamos las madres, encajamos en este proceso? ¿O nosotros? Esa es la pregunta con la que también lidia cada hijo. Un niño de 11 años llega a casa de la escuela y le cuenta a su madre sobre su día. ¿Cómo fue el gimnasio? ¿Qué obtuvo en su examen de ciencias? Tal vez llora o se queja porque su maestro es terrible o alguien de su clase se burló de él. Él tiene un problema, y entonces descarga sus problemas sobre su madre. Este es un hecho más natural con las madres que con los padres, en general, porque las mujeres tienden a mostrar su empatía más fácilmente que los hombres. Y, muchos de nosotros mimamos a nuestros hijos. Esto no es del todo malo. De hecho, esto puede ser bueno, hasta cierta edad, porque llega un momento en el desarrollo de cada niño en el que necesita alejarse emocionalmente de su madre y pararse sobre sus propios pies. En otras palabras, las madres necesitamos aprender cuándo es apropiado mimar y cuándo no. Como las madres tienden a permitir que los hijos expresen una gama más amplia de sentimientos que los padres, los hijos desarrollan un profundo nivel de confort con sus madres. No tienen la sensación de que necesitan formar un hombre automáticamente cuando están con ellos. De hecho, hasta que tenga 10 u 11 años, la vida de un niño a menudo se trata de su madre. Y entonces la marea cambia. Cuando entra en la preadolescencia, repentinamente, dramáticamente, vislumbra su futuro como hombre. Y puede comenzar a preguntarse cómo su comodidad emocional con su madre encaja con su virilidad emergente. Él comienza a preguntarse si es varonil estar tan cerca de su madre. La respuesta puede ser difícil de alcanzar, y los hijos pueden encontrar su confusión perturbadora. Desde la perspectiva de un hijo, sus sentimientos por su madre pueden ser cosas bastante desordenadas, incluso si hemos tratado de hacer todo bien. Las madres debemos entender que cada hijo siente este conflicto interno cuando entra en la adolescencia. Además de madurar físicamente, tratando de descubrir en quién se está convirtiendo y de soportar los cambios emocionales que traen los cambios hormonales, lucha con sus sentimientos hacia su madre. Él quiere estar cerca, pero algo dentro de él se está alejando de ella.
Estos cambios son parte del proceso de convertirse en un hombre. Una vez que entendemos esto, la vida se vuelve más fácil para nosotros porque no vamos a tomar su comportamiento cambiante tan personalmente. Él necesita su independencia pero también te necesita a ti. A los 5, un hijo puede ver tu afecto como algo reconfortante y maravilloso. Él puede acurrucarse en tu regazo y hundir su cabeza en tu pecho mientras lees su historia favorita. Si está cansado, puede incluso meterse el pulgar en la boca por un momento, aunque técnicamente hace mucho que dejó de chuparse el dedo. Él sabe que no lo dirás. Tú eres su puerto seguro. A los 13 años, quiere que le des algo de libertad, pero cuando lo haces, no lo hace sentir bien, porque carece de confianza en sí mismo. Al igual que un niño de 2 años, quiere hacer todo por sí mismo, pero no puede. Anhela poder funcionar como un niño de 17 años, pero su mente y su cuerpo no le permiten hacerlo. Se siente confundido y en conflicto. Y se siente decepcionado consigo mismo porque no puede hacer que su cuerpo y su mente hagan lo que él quiere. En esta coyuntura, las madres también tienden a confundirse. Cuando un hijo pequeño pide la independencia y luego una madre la da, se desconcierta cuando todavía parece insatisfecho. Esto sucede porque realmente no sabe lo que quiere. Así que no importa lo que hagas, parece que no puedes ganar. Nuestro instinto como madres es acercar a nuestros hijos y hablar con ellos. Pero a él tampoco le gusta esto, porque quiere resolver las cosas. Él no quiere que le expliques y ciertamente no quiere que te acerques. Siente que como eres madre, no puedes entenderlo. Usted es mujer. Él no es. Se supone que no debes pensar como él porque si lo haces, entonces los dos son iguales y esta idea lo hace estremecerse. Cuando llega a la adolescencia, un niño comienza a sentir una creciente sensación de poder. Los niveles de testosterona están aumentando, él se vuelve más agresivo y sus músculos están cambiando su arquitectura. Él está creciendo el pelo en muchos lugares y su voz se está agrietando. Ya no es la persona que era. Algunos niños están perfectamente cómodos con este hecho. Otros no lo son. Algunos hijos se mueren por avanzar hacia la virilidad y abrazar los cambios, mientras que otros están inseguros en la transición, asustados ante la perspectiva de ser una persona diferente. Es en este punto que los niños comienzan a sentir que están dejando atrás a sus madres. La adolescencia para niños se trata de la transición de una postura de dependencia a una de independencia. Si un niño se siente seguro en su relación con su madre, tratará de separarse de ella. Porque incluso si se convierte en un monstruo completo durante la separación, sabe en lo profundo de su psique que mamá nunca lo abandonará. Puede ser tan torpe como quiera y su madre siempre estará allí para él. Siente que puede probar nuevas caras, pensamientos, actitudes y comportamientos frente a ella porque está a salvo. Ella puede manejar sus cambios cuando otros, incluido papá, no puedan hacerlo. Este razonamiento puede ser extremadamente difícil para las madres, porque nos vemos obligados a capear todo lo que experimentan nuestros hijos. Entonces, ¿qué, específicamente, quiere que sienta que no puedes dar? Primero, él quiere la aprobación masculina. Quiere saber que, como se está convirtiendo en hombre, es aceptado por los hombres. Para los niños, la adolescencia se trata de la atención masculina. Tu adorable niño que alguna vez fue afectuoso busca la atención de los entrenadores, maestros y, especialmente, de su padre. Él necesita que ellos le aseguren que encaja en el orden masculino. Los muchachos adolescentes prueban la virilidad y luego la exhiben. ¿Has notado que tu hijo camina por la casa actuando como un tipo duro? Te aterroriza ver a los niños que buscan emociones fuertes a través de actividades peligrosas como conducir demasiado rápido, andar en monopatín, correr en una bicicleta de tierra o saltar en bungee. Su hijo probará por tamaño lo que identifique como hombre. Los niños ven cómo sus padres toman muchas decisiones sobre sus trabajos, pasatiempos, deportes o cómo tratan a las mujeres. Los niños los observan atentamente para tratar de averiguar de qué se trata ser un hombre. Luego imitan sus comportamientos, no solo para ver cómo se siente, sino también para ver si les da la aprobación. En mi libro Voice Should Be Voice, discuto la importancia de que un hijo reciba una bendición de su padre.
Esto ocurre cuando un padre le comunica a su hijo que quien es él como hombre es aceptable y agradable para él. Algunos padres dan esta bendición a sus hijos y otros no. Si un hijo lo recibe, se siente fuerte y seguro de sí mismo. Aprende a gustarse a sí mismo porque sabe que su padre lo respeta. Si un hijo no siente que recibe esta aprobación de su padre, se volverá loco tratando de probarse a sí mismo, y inconscientemente, a su padre, que el hombre que es y el trabajo que produce son dignos de su aprobación. Es importante tener en cuenta que cuando los hijos no reciben esta bendición de sus padres, es necesario que las madres ayudemos a encontrar a otros hombres en la vida de nuestros hijos para afirmarlos. Las madres quieren tanto para proporcionar todo a nuestros hijos y, por lo tanto, es difícil aceptar la realidad de que la única cosa que no somos capaces de proporcionar, la aprobación masculina, es la única cosa que, en algún momento, nuestros hijos necesitan desesperadamente. Pero es importante reconocer ese hecho, porque si vivimos con la ilusión de que podemos ser todo para nuestros hijos, ponemos una carga demasiado grande en nuestros hombros y, lo que es más importante, negamos a nuestros hijos algo que es crucial para su exitoso desarrollo. Y no solo debemos reconocer su necesidad de aprobación masculina, debemos ayudar a nuestros hijos a reconocerlo también. Una vez que les ayudamos a darse cuenta de que recibir tal bendición es una parte importante de sentirse completo como hombre, entonces, si no la reciben de sus padres, por cualquier motivo, podemos ayudarles a reconocer algunas cosas. Primero, debemos ayudarles a ver que tenían la necesidad de recibir la aprobación de sus padres, validando el deseo en primer lugar. Entonces podemos ayudarles a ver que la razón por la que no lo recibieron fue por culpa de su padre, no por el resultado de algo que hicieron. A menudo, los jóvenes sienten inconscientemente que si no recibieron algo importante que necesitaban, es debido a algún error que cometieron. Se enojan consigo mismos. Ayudar a los hijos a ver que necesitaban aprobación y que no la recibieron porque su padre no la dio, por el motivo que sea, les permite sentir tristeza y resolverla. Una vez que se resuelve, entonces pueden dejar ir la tristeza. Lo recibí fue culpa de su padre, no el resultado de algo que hicieron. A menudo, los jóvenes sienten inconscientemente que si no recibieron algo importante que necesitaban, es debido a algún error que cometieron. Se enojan consigo mismos. Ayudar a los hijos a ver que necesitaban aprobación y que no la recibieron porque su padre no la dio, por el motivo que sea, les permite sentir tristeza y resolverla. Una vez que se resuelve, entonces pueden dejar ir la tristeza. Lo recibí fue culpa de su padre, no el resultado de algo que hicieron. A menudo, los jóvenes sienten inconscientemente que si no recibieron algo importante que necesitaban, es debido a algún error que cometieron. Se enojan consigo mismos. Ayudar a los hijos a ver que necesitaban aprobación y que no la recibieron porque su padre no la dio, por el motivo que sea, les permite sentir tristeza y resolverla. Una vez que se resuelve, entonces pueden dejar ir la tristeza. Te lo recibe porque su padre no lo dio, por cualquier razón, les permite sentir tristeza y resolverlo. Una vez que se resuelve, entonces pueden dejar ir la tristeza. Te lo recibe porque su padre no lo dio, por cualquier razón, les permite sentir tristeza y resolverlo. Una vez que se resuelve, entonces pueden dejar ir la tristeza. Las madres solteras tienen una carga adicional, porque si el padre de su hijo no está involucrado en sus vidas, encontrar modelos masculinos saludables puede ser difícil. Pero no es imposible. Hay buenos hombres a nuestro alrededor. Hay maestros, vecinos, entrenadores, rabinos, pastores jóvenes, tíos y abuelos que están disponibles para demostrar el buen comportamiento de nuestros hijos. Muchas madres solteras preguntan cuánto tiempo necesita pasar un hijo con un hombre para que marque la diferencia, y la verdad es que el tiempo es menos importante que la autoridad que un hombre tiene ante los ojos de un niño. Si un niño admira a un hombre, adoptará sus comportamientos y actitudes muy rápidamente. Si no respeta al hombre, entonces no lo imitará. Y si una madre no puede encontrar modelos masculinos saludables, puede hablar con su hijo sobre los hombres que admira. Dando vida a un hombre así simplemente contando historias sobre él. Ella podría elegir un presidente, una figura bíblica o un maravilloso abuelo que haya fallecido.
Ella puede hablar sobre cómo se veía el hombre, qué habría dicho o pensado sobre los temas que su hijo considera interesantes, y qué hizo para ganarse la vida. Ella puede contarle a su hijo sobre su carácter y por qué tomó las decisiones que él tomó. En otras palabras, ella puede crear una imagen visual fuerte de un buen hombre para que su hijo la imite. A veces, para muchas madres solteras, una imagen saludable es lo mejor que puede hacer. Ella puede contarle a su hijo sobre su carácter y por qué tomó las decisiones que él tomó. En otras palabras, ella puede crear una imagen visual fuerte de un buen hombre para que su hijo la imite. A veces, para muchas madres solteras, una imagen saludable es lo mejor que puede hacer. Ella puede contarle a su hijo sobre su carácter y por qué tomó las decisiones que él tomó. En otras palabras, ella puede crear una imagen visual fuerte de un buen hombre para que su hijo la imite. A veces, para muchas madres solteras, una imagen saludable es lo mejor que puede hacer. Las madres que están casadas o que tienen hijos cuyos padres están involucrados en sus vidas deben preguntarse, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi esposo o al padre de mi hijo a ser un buen ejemplo para mi hijo? Es importante hacer todo lo que podamos puede ayudar a un padre a tener un impacto más positivo en nuestros hijos. Y hay mucho que podemos hacer las madres para ayudar a nuestros esposos, incluso exmaridos, a ser buenos padres para nuestros hijos. Lo más importante que podemos hacer es reconocer los momentos en que nuestro consejo puede parecer una crítica. Como madres, todos tendemos a sentir que siempre sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos, pero la verdad es que a veces lo hacemos y otras veces no. A veces los padres simplemente saben cómo manejar a los niños mejor que nosotros, y siempre debemos estar abiertos a esto, particularmente a medida que nuestros niños maduran hasta la adolescencia. Es una cosa difícil de aceptar, especialmente porque cuando nuestros hijos son jóvenes, dependen de nosotros casi exclusivamente. Pero cuando llegan a la adolescencia, nuestros hijos pueden ganar mucho más con la influencia de su padre que con la nuestra. Pero debido a que somos la mamá, a menudo no podemos evitar sentir que es nuestro trabajo interponer nuestros sentimientos, opiniones y correcciones, incluso cuando no estamos seguros de que tengamos razón. Muchas veces, simplemente debemos detenernos y esperar para ver cómo el hombre en la vida de nuestro hijo maneja las cosas. Es posible que, de manera innata, tenga una mejor comprensión de algo que nuestro hijo está experimentando al saber que lo ha vivido y nosotros no. Sí, a través de nuestra necesidad de ser siempre una madre, terminamos criticando el trabajo que está realizando el hombre en la vida de nuestro hijo. El mensaje que se envía a nuestros hijos es que los hombres simplemente no saben cómo hacer nada bien. Que las mujeres necesitamos estar ahí para corregirlas. Cuando los hijos escuchan estas críticas repetidamente, comienzan a creer que sus padres, y por asociación, ellos mismos, no son personas muy valiosas. Hay tanto sentimiento antimasculino en nuestra cultura estos días que es muy fácil para nosotros reforzar esta idea en casa sin siquiera querer hacerlo. Considera películas populares y comedias. Los padres son retratados como débiles o tontos. El personaje de Ray Romano en Everybody Loves Raymond es divertido, pero está representado como un tonto. ¿Cuándo fue la última vez que viste una película en la que se representaba a un padre como inteligente? E incluso los anunciantes intervienen. Recuerdo un anuncio que muestra a un padre tratando de lanzar una pelota de béisbol, una habilidad que se espera que la mayoría de los padres tengan. Es tan malo en eso que al final le asegura a su hijo que, si bien no puede proporcionarle ninguna habilidad atlética, al menos puede darle un buen auto. Pero el sentimiento antimasculino también prevalece en la vida real. A menudo, en una situación de divorcio, los padres reciben menos tiempo de crianza que las madres, por lo que los hijos no los ven con tanta frecuencia. Y si hay animosidad entre los padres divorciados, los hijos a menudo escuchan a sus madres reprochar a sus ex esposos. Veo esto todo el tiempo, incluso en matrimonios donde las parejas no están separadas o divorciadas. Cuando una madre permite que su enojo hacia el padre de su hijo salga a la superficie delante de su hijo, la persona que más pierde es el hijo. Es terriblemente doloroso para él porque enturbia su relación con su padre. Se siente dividido entre su mamá y su papá.
Muchas madres enojadas no dañan intencionalmente a sus hijos de esta manera, por lo que es importante entender que siempre debemos mantener nuestra ira hacia el padre de nuestro hijo para nosotros. Porque a menos que el padre sea abusivo no sea de otra manera, cada hijo merece tener su propia relación con su padre, y esta relación nunca debe vivirse a través del filtro del punto de vista de otra persona. Lo más importante que podemos hacer las madres por nuestros hijos que están madurando hasta convertirse en hombres es ofrecerles apoyo y aliento y permitirles liberarse emocionalmente por un tiempo. Debemos enseñarles que pueden pararse en sus propios pies en todos los sentidos. Debemos cuidarnos de no querer a nuestros hijos demasiado tiempo o mimarlos demasiado. Sí, muchas madres tienen fuertes conexiones emocionales con sus hijos, pero como he discutido, llega un momento en cada relación madre-hijo cuando necesitamos retirarnos. Para algunos niños, esto sucede durante los últimos años de la escuela secundaria, pero para otros ocurre cuando se van a la universidad. Cada niño se desarrolla de manera diferente. Pero lo más importante que debemos recordar es que, dado que somos adultos, la carga está sobre nuestros hombros para ver qué viene y darles permiso a nuestros hijos para que sean hombres que no nos necesitan. A menudo los hijos nos dan pistas de que quieren independencia. Pedirán hacer decisiones por su cuenta con respecto a qué clases tomar o a qué hora debe ser su toque de queda. Entonces, cuando nuestros hijos muestren tales signos, debemos trabajar con ellos para encontrar formas apropiadas para cada edad para ofrecer esa independencia. Sí, pueden amarnos y nosotros podemos volver a amarlos, pero el vínculo intenso que surge de la necesidad debe ser roto, por doloroso que pueda ser para ambos. Lo que hacemos para activar la guerra. Una vez que envolvemos nuestras mentes en torno al hecho de que un niño libra una guerra contra su madre, no porque ella esté haciendo algo malo, sino porque está experimentando ciertas etapas de su propio desarrollo, entonces la guerra es más fácil de soportar. Y una vez que reconocemos lo que realmente está sucediendo, podemos cambiar nuestro propio comportamiento y dar un paso atrás, en respuesta al conocimiento de que no se trata de nosotros. Tales comportamientos que a veces imponemos a nuestros hijos, sin ser conscientes del hecho, incluyen ser demasiado dependientes de nuestros hijos para la comodidad emocional, esperando que nuestros niños actúen como hombres cuando aún son niños, y por el otro lado, negarse a dejar ir cuando nuestros hijos intentan separarse de nosotros emocionalmente, hablar con nuestros hijos como si fueran confidentes y protectores, como trataríamos a un compañero adulto, ser demasiado crítico con todas las figuras masculinas, especialmente con el padre del niño, ser demasiado protectoras y demasiado posesivas en nuestros esfuerzos por ser buenas madres. Necesitamos controlar nuestros sentimientos, expectativas y emociones cuando se trata de nuestros hijos porque cuando son inapropiados, no solo desencadenan la guerra que es inevitable, sino que la empeoran mucho más. A veces, la guerra madre-hijo es una forma dolorosa pero útil para que veamos que necesitamos hacer algunos ajustes, pero nuestra capacidad para hacer esos ajustes depende de nuestra buena voluntad, como madres, de ver claramente dónde debe cambiar nuestra conducta. Hay casos tristes en los que los hijos nunca sienten esa conexión emocional temprana y profunda con su madre. Esto puede suceder con una madre que es adicta a las drogas, abusada por su esposo o deprimida. Algunas madres aman profundamente a sus hijos, pero simplemente no tienen la capacidad emocional para mostrarles. Esa madre puede parecer distante y desconectada. Entonces, en esos casos, ¿seguirá el hijo en guerra? Sí, y esa guerra puede ser aún más perturbadora. Cuando ese hijo, que ha querido pero no ha recibido la atención y el apoyo de su madre, llega a la adolescencia, va a la guerra con mayor ferocidad porque no solo anhela romper con la dependencia de una mujer. Está cargado emocionalmente por el hecho de que nunca tuvo la intimidad en primer lugar. Lucha en guerra con una ira subyacente por el hecho de que mamá nunca estuvo allí. ¿Cómo sobrevivir a las guerras? Una de las verdaderas delicias de criar niños es que, en general, son menos complicados que las hijas. No son menos emocionales que las hijas pero son más pragmáticos en general. Cuando surge un problema, intentan identificar el problema y luego encontrar una solución. Las niñas pueden experimentar el mismo problema, pero analizan demasiado hasta el punto de perder la solución. Muchas mujeres también experimentan esto con sus esposos. Hombres ver un problema e inmediatamente tratar de encontrar una manera de solucionarlo.
Y si es una solución rápida o fácil, nos irritamos doblemente. Las mujeres no son tan secas y cortadas. Nos fijamos en las complejidades de las situaciones, dónde se originaron, por qué continúan, y tratamos de encontrar nuestra parte en el problema. En resumen, las madres abordamos los problemas que surgen para nuestros hijos de manera muy diferente a como lo hacen ellos. Así que debemos tener cuidado de escuchar a nuestros hijos, porque cuando surgen tales problemas, a veces las soluciones son más simples de lo que pensamos. Por ejemplo, un niño puede tener problemas en la escuela y encontrar que sus calificaciones bajan. En lugar de simplemente preguntarle a su hijo qué está pasando, una madre puede analizarlo en exceso. Ella podría hablar con la maestra acerca de cómo su hijo está siendo tratado en clase, o si su estado de ánimo ha cambiado, o si tiene problemas de aprendizaje. Pero tal vez el niño solo necesita gafas. O no está durmiendo lo suficiente. He visto casos en los que las respuestas a los problemas de un hijo eran tan simples como eso. A veces necesitamos hablar directamente con nuestros hijos y preguntarles qué les molesta. Descubrí que, muy a menudo, los chicos de la escuela intermedia te dirán qué pasa si simplemente lo preguntas. No importa el caso, una vez que sepa cuál es el problema, el primer paso es creerle y asegurarse de que sepa lo que hace. Entonces ambos pueden trabajar hacia una solución. Si su hijo no quiere o no puede revelar lo que lo está molestando, es posible que tenga que cavar un poco. Tómese el tiempo y pídale a su hijo que vaya a dar una vuelta en bicicleta o que haga alguna otra actividad divertida. A menudo, cuando los chicos están relajados, es más probable que se abran y te digan lo que les molesta. Los niños ocultan sus sentimientos porque temen que se vean estúpidos o débiles. Si un niño se siente herido por un comentario que hizo un amigo o si se siente mal por una mala calificación, será más rápido en ocultar sus sentimientos que un amigo. Hija lo hará. Esto puede ser difícil de entender para las madres porque estamos más orientados verbalmente que los hombres y porque las hijas son más rápidas para comunicar sentimientos que los hijos, en general. El mayor problema para las madres es que cuando no entendemos lo que está pasando con nuestros hijos, reaccionamos mal. Tomamos su falta de comunicación personalmente y nos ponemos a la defensiva y luego nos enojamos. Esto solo alimenta las guerras. Muchas veces, sin embargo, los niños atacan a sus madres porque quieren más independencia. Puede que realmente no estén enojados. Más bien, simplemente necesitan mostrarnos que quieren alejarse y actuar más como un hombre. Debido a que no salen y dicen esto, malinterpretamos sus comportamientos. Nos lastimamos o sentimos que no nos quieren o que ya no nos quieren. Así que debemos recordar que ellos nos quieren y que nos necesitan, pero la forma en que ellos nos quieren y nos necesitan está en constante evolución. También debemos recordar siempre que usualmente hay más cosas con nuestros hijos que las que vemos. Debido a que pensamos de manera diferente a cómo lo hacen ellos y porque maduran a través de niveles de desarrollo que no estamos experimentando, debemos tener cuidado de retroceder y no sacar conclusiones demasiado rápido cuando se está desarrollando una guerra. Debemos tener paciencia y darnos cuenta que muy a menudo, no somos la causa de la guerra. A veces los hijos se sienten muy en conflicto. Y otras veces, si estamos contribuyendo a las guerras, al exhibir uno de los comportamientos enumerados anteriormente, debemos reconocer nuestra parte y corregir nuestros errores. Podemos atravesar las guerras madre-hijo y salir por el otro lado con un vínculo más fuerte, pero debemos mantenernos amorosos y tranquilos y, lo más importante, nunca dejar que se olviden de que somos adultos. Encontrar algo de arena. ¿Su hijo ha tenido alguna vez un coche de carreras con control remoto? Si es así, ¿has visto a la cosa correr alrededor del camino de entrada o el piso de tu cocina, chillando antes de que de repente se estrella contra un bordillo o el armario de tu cocina? ¡Bam! Se voltea sobre su espalda con las 4 ruedas girando en el aire. Tu hijo preadolescente o adolescente es como ese auto de carreras. Él también carga de un estado de ánimo a otro, de una actividad a otra, de una etapa de su vida a otra. Él, como el auto de carrera, tan lleno de combustible y fervor de alto octanaje, golpea las cosas repetidamente. ¿En qué se encuentra? A veces su padre, a veces un profesor, y muchas veces tú. Se topa con las cosas porque eso es lo que hacen los chicos.
Necesitan golpear los límites de frente porque necesitan descubrir exactamente cuáles son esos límites. Cuando los encuentran, comienzan a comprender sus propias limitaciones y las limitaciones que la vida les impone. Todos vivimos con esas limitaciones, pero los niños necesitan que se definan claramente. Es horrible que nuestros hijos nos golpeen. Nos hace sentir culpables y magullados, y presiona nuestros botones. No nos gusta que nuestra autoridad sea desafiada y ciertamente no nos gusta decirles a nuestros hijos que no pueden hacer nada solo para que se den la vuelta y hagan exactamente lo que les dijimos que no hicieran. Cuando nuestros hijos nos golpean de esta manera, no puedes quedarte fuera del toque de queda, no puedes ir a la fiesta de un amigo cuyos padres no conocemos, es agotador y desalentador, queremos contraatacar, o levantar nuestras manos, porque no sabemos qué camino tomar. A veces nos hace adivinarnos a nosotros mismos. A menudo nos rendimos a sus demandas pensando que facilitarán la vida. Eso es un error no dejar. Recuerden, cuando nuestros niños eran pequeños, necesitaban cercas literales colocadas alrededor de ellos para mantenerlos a salvo. Los varones adolescentes son iguales, aunque las vallas son figurativas. Necesitan que implementemos reglas para mantenerlos a salvo. Necesitan una zona de seguridad porque pueden hacerse daño grave a sí mismos. Y necesitan saber dónde están los límites de esa zona de seguridad. Por supuesto, odian los límites y sienten que deberían poder crear los suyos propios, pero debes recordar que no pueden. No son lo suficientemente maduros cognitivamente, a veces incluso a los 17 o 18 años. Uno de los errores más grandes que las madres bien intencionadas es derribar la valla figurativa demasiado pronto. Los muchachos naturalmente tienen que enfrentarse a cosas, y si no están golpeando las cercas erigidas por sus padres, entonces tendrán encuentros con maestros, entrenadores o incluso con la ley. Y si un adolescente no aprende a respetar los límites y las reglas en el hogar, puedes apostar a que no les prestará atención en ningún lugar fuera de su hogar. Con la testosterona que fluye en sus venas, prueban los límites porque quieren ver qué tan fuertes son. Por lo tanto, si un hijo ve que los límites que impones realmente no se cumplen, los arrasará y se meterá en problemas. Veo esto con bastante frecuencia con los hijos de madres realmente tolerantes. Cuando un niño prueba a su madre quedándose fuera demasiado tarde en la noche, yendo a una fiesta a la que le dijeron que no fuera, o que se escabullía por la noche con amigos, espera ver cómo reaccionará su madre. De hecho, a veces está más interesado en ver cómo reaccionará su madre de lo que realmente está yendo a la fiesta o rompiendo el toque de queda. Lo que realmente quiere saber es si a su madre le importa lo suficiente como para ver qué ha hecho mal y luego darle consecuencias. Las reglas hacen que los adolescentes se sientan amados, por extraño que parezca. Sin ellos, se sienten perdidos y descuidados. Y ahí es cuando realmente se meten en problemas. Haga reglas con las que él y usted puedan vivir. Determine lo que cree que es razonable y apéguese a sus armas. Esto puede ser realmente difícil porque muchos hijos saben exactamente cómo hacer que sus madres cambien de opinión y se nieguen a cumplir las reglas. Mi hijo, por ejemplo, sabía que podía hacerme cambiar de opinión sobre las reglas más fácilmente de lo que podía hacerlo su padre, así que, naturalmente, cuando quiso hacer algo que sabía que no tenía permitido hacer, vino a mí. Los hijos usan un lenguaje que saben que perforará nuestra armadura. Por lo general, los niños dicen algo como simplemente no confías en mí o en el viejo. Si realmente pensaras que era un niño bueno, entonces me dejarías. Los niños son inteligentes cuando se trata de que las madres se doblen, así que tenemos que estar en guardia. No manipulan intencionalmente ni maliciosamente. Lo hacen porque ser astutos aumentan las probabilidades de que se salgan con la suya. Por lo tanto, si su hijo alguna vez lo atrae con argumentos como estos, no cante el anzuelo. Las reglas no tienen nada que ver con la confianza. Todos, incluyéndonos a nosotros, viven con reglas, y las buenas madres ayudan a sus hijos a aprender cómo. Siempre puede demostrarle que confía en él de muchas otras maneras, confía en él para que haga sus tareas a tiempo o haga su tarea. El amor es áspero. Decir que no y mantener límites claros y reglas sólidas hace que los hijos se sientan amados. Una voz profunda o una barba gruesa nunca debe engañarnos.
Los niños no pueden razonar como los hombres hasta que tienen poco más de 20 años, por lo que, hasta entonces, debemos ser madres fuertes para mantenerlos a salvo de ellos mismos. Nunca lo tomes personalmente. Tuve un paciente joven, adolescente, cuya madre me enseñó un truco que usó cuando su hijo estaba en un estado de ánimo horrible y no sabía cómo comunicarse con él. Pretendo que él es el hijo de otra persona, me dijo. Su enfoque tiene sentido. Cuando estás en medio de una batalla con tu hijo, es importante que te separes de la situación emocionalmente recordándote que no se trata de ti. Esta distancia emocional reduce la culpa y la ira que sentimos y nos permite abordar el comportamiento de nuestro hijo de una manera mucho más racional, paciente y práctica. Recuerda cuando tu hijo tenía 2 años. Cuando arrojó su cuerpo flaco al suelo, agitó violentamente los brazos en señal de protesta y gritó: «Eres una mala madre». ¿Le creíste? Llamó a un psicólogo y programó una cita para hablar sobre cómo estaba arruinando la vida de su hijo y necesitaba capacitación sobre cómo ser una mejor madre. Por supuesto no. ¿Sabías que él tenía 2 años y que parte de ser un niño saludable de 2 años era tener rabietas? Lo mismo ocurre con los hijos mayores que hacen la guerra. Te atacan sin ninguna razón, excepto para ver cómo reaccionarás. Y, como era cuando eran niños pequeños, sus rabietas, sí, los adolescentes los tienen, todavía no son sobre usted, sino sobre ellos. Te atacan sin una buena razón, excepto para ver cómo reaccionarás. Y, como era cuando eran niños pequeños, sus rabietas, sí, los adolescentes los tienen, todavía no son sobre usted, sino sobre ellos. Te atacan sin una buena razón, excepto para ver cómo reaccionarás. Y, como era cuando eran niños pequeños, sus rabietas, sí, los adolescentes los tienen, todavía no son sobre usted, sino sobre ellos.